¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a hablar en esta videocápsula semanal, la primera después de las elecciones de este 1 de julio, de lo que he llamado ¿qué nos dejó esta elección? O también podría decir ¿qué nos enseñó este proceso electoral? Este proceso electoral, aunque muchos lo duden, nos dejó una gran cantidad de lecciones o también nos dejó ejemplos de lo que no debe hacer un político o un aprendiz de político. Voy a empezar por lo más sencillo. Durante este proceso fuimos testigos de una conducta a todas luces amoral y tramposa de varios personajes que rodeaban a Mid en su calidad de candidato y aquellos de asesores, voceros o sacacopias o lo que sea. Hubo un grupo alrededor de Mid integrado fundamentalmente por Javier Lozano, Vanessa Rubio, Luis Madrazo, Francisco Guerrero y Aurelio Nuño, que en un determinado momento lanzaron acusaciones mil en contra de Ricardo Anaya. Que si lavador de dinero, que si la nave industrial, que creó empresas fantasmas y trianguló, que 8 o 10 países y que movió dinero, una cantidad de cosas que en ningún momento fueron sustanciadas para que la Procuraduría General de la República lo llamase siquiera a decir, a ver señor, venga y explique esto. Jamás. ¿Por qué? Porque fue una patraña, fue una trampa para desacreditar a Anaya y reducir sus posibilidades de victoria. No estoy diciendo, que no se malinterprete, que por eso perdió o por eso fue derrotado. No. Lo que estoy señalando es este uso faccioso de una institución como la Procuraduría General de la República y un grupo de individuos que se presentaban como la moral republicana hecha persona, los valores, la honradez, etc. Y no se cansaban de lanzar mentiras y calumnias y ofensas mil. A ellos se les unieron personajes menores, Ernesto Cordero, un hombre funcionario de medio pelo que nunca destacó, fue derrotado en toda la línea como precandidato por la licenciada Josefina Vázquez Mota, etcétera, etcétera. Y decía pues, se unió este personaje menor a ese coro de ataques junto con otros también. Al final de cuentas, ¿qué sucedió? Es derrotado Mid, quedó en el tercer lugar, pero este grupo no se cansaron de decir, ya vamos en segundo lugar y vamos atrás de López y van a ver de qué cuero van a salir más correas. La verdad era otra, jamás pasaron del tercer lugar. Hoy prácticamente están desaparecidos, no se sabe dónde anda la señora Rubio, va a ser senadora, pero no se ha aparecido. Los dirigentes del PRI se reunieron y ella, como no es del PRI, y la metieron ahí con calzador, pues quién sabe dónde ande. ¿Dónde anda Luis Madrazo? Pues quién sabe tampoco. Aurelio Nuño tampoco. Y Francisco Guerrero creo que regresará a su empleo allá en la Organización de Estados Americanos en Washington. Y Mid pues debe andar de vacaciones. Esa fue la primera enseñanza. Que la facilidad con la que se miente y ofende y calumnia a los adversarios en una campaña política. Otra enseñanza que nos dejó esta campaña es la dificultad que tienen algunos personajes para no reconocer que no reúnen los requisitos mínimos necesarios para desempeñarse como candidatos. Desde que fue nominado Mid, yo insistí una y otra vez en radio, en el periódico y por estas cápsulas, yo insistí que era un pésimo candidato.
que reunía una gran cantidad de prendas personales, su honradez, su bonomía, un padre de familia con valores acendrados, un hombre de fe, un hombre que acude a su iglesia a cumplir con los ritos religiosos y toda una serie de cualidades en lo personal. Pero así como reconocí eso, también dije que era un pésimo candidato. Sin embargo, él insistió. Al principio se presentó él como un hombre de valores. Yo no soy del PRI, porque los del PRI son feos y porque los del PRI son corruptos, pero yo no, tengo 20 años y etcétera, etcétera, y la mentira que te eché. Pero en el momento en cuando ya su campaña andaba ya en el fondo del Océano Pacífico, en ese momento se pone chaleco rojo y grita con el PRI y empieza a hacer un ridículo completo en los mítines, donde con gritos destemplados y una voz pituda provocaba más conmiseración que aplausos. Esa es la otra enseñanza que nos ha dejado este proceso electoral. Es importante que una persona que va a ser candidato reconozca con la debida honradez intelectual si reúne los requisitos mínimos para ser candidato. ¿Qué otro elemento o qué otra enseñanza nos deja esta campaña? Que hay personajes impresentables que es mejor tenerlos alejados que cerca. Hay personajes que son impresentables por su visión arcaica, aceda, caduca y por su prestigio y fama pública. Son personajes, pues, que en vez de dar votos, quitan votos. En ese sentido, creo que los tres candidatos, tanto Anaya como Meade y López, ninguno se salvaba de tener entre sus cercanos y entre sus filas y entre sus asesores a este tipo de personajes. Meade, por ejemplo, tener a alguien con una visión acera y caduca del campo como Beatriz Paredes y Augusto Gómez Villanueva, o tener a un personaje como el senador Romero de Champs. Pero también López tener a dos, tres a Marcelo Ebrard, tener a la señora Citlali Ibáñez, tener como candidato al Senado a Napoleón Gómez Urrutia y tener por allá a Martí Batres, un conjunto variopinto de personajes impresentables, apoyar a Miguel Barbosa allá como candidato en Puebla, etc. Y Anaya, pues algunos del PAN poco conocidos, pero había gente del PRD que también, como diría el clásico, no interpretan mal las vernáculas en eso de ser personas impresentables. La enseñanza que deja pues también este proceso electoral no es otra que los impresentables es mejor de lejos, en lo oscurito, y no hacerlos candidatos, porque lo único que hacen es desprestigiar al candidato y hacerlo quedar mal, porque por un lado dice que yo soy muy decente, yo soy muy honrado y yo acá y esto, y de repente aparece saludando, me da mucho gusto que esté aquí nuestro líder Ángel Verdugo, y todo el mundo me conoce como un sinvergüenza. Flaco favor le haría yo al candidato apareciendo con él. Muy bien. Otra enseñanza que nos deja esta campaña es el gran fiasco que resultó ser el mecanismo de las candidaturas independientes, a los que yo llamo desde hace mucho candidatos sin partido. Empezando por este sueño guajiro de la señora Zavala, con aquello de yo soy la única que le puede ganar a López Obrador, pero Anaya me quitó la candidatura y me traicionó y la mentira que te eché. Pues ni en el caso de la señora Zavala, y con todo respeto a la señora Patricia, y también a alguien que aprecio, a Pedro Ferriz, no se diga ya del émulo del hijo del perro aguayo, Armando Ríos Peter, ¿quién le diré más? Pues creo que ellos, y luego ese ejemplo de la patanería política y el ridículo elevado al extremo de Rodríguez, con sus planteamientos de la mano mocha, etcétera, etcétera. Al final Rodríguez llega
hasta el día de la elección con un magro 5.5%, ni siquiera el objetivo a alcanzar por sus patrocinadores de golpear y debilitar a López pudo alcanzar. Tenemos entonces una situación interesante en lo que se refiere a las candidaturas independientes. La única candidatura independiente que posiblemente podría tener razón de ser y éxito es la de presidente municipal. ¿Por qué? Porque un presidente municipal en la boleta aparece también con su cabildo, con los que integran esa planilla del gobierno municipal, del cabildo. En el caso ya de los gobernadores, y no se diga del presidente de la República, van solos y su alma. Lo peor que podría sucederle al país es que uno de esos candidatos a gobernador o a presidente de la República triunfare y sin tener un solo legislador, tanto en el Congreso estatal como en el Congreso de la Unión. Y hay un personaje que se me olvidaba, y aquí lo recuerdo, es este joven jalisciense Pedro Kumamoto, que causó un furor en Jalisco cuando, con una campaña novedosa, barata, sencilla, de contacto con la población, logró el triunfo para ser candidato, para ser diputado local. Él prometió que no dejaría esa responsabilidad y al poco tiempo, creo que menos de 2 años, él dice: quiero ser senador. Y le fue como en feria también. En el caso de Sinaloa tenemos a Manuel Cloutier Jr., el hijo del finado Maquío, y que también no pudo. Y así, candidaturas independientes en Ciudad Obregón, le diré, el candidato independiente a la presidencia municipal, Rodrigo Burs, fue derrotado en toda la línea. El candidato independiente a la Diputación Federal de ese distrito, con centro en Cajeme, Terencio Valenzuela, también fue totalmente derrotado. De tal manera, pues, que valdría la pena que se le diera una pensada a ese mecanismo, ese instrumento de las candidaturas independientes. Al final, ¿qué le puedo decir? Algo que usted sabe y yo también, y se repitió al igual que en los procesos electorales anteriores. El dinero a manos llenas, corrió como si fuera día de lluvia en un arroyo, dinero y dinero. ¿Y de qué sirvió? De nada. Lo siento por aquellos que le fueron a este o aquel y tiraron decenas o quizás cientos de millones de pesos. El dinero negro en las campañas reinó sin obstáculo alguno. Se hicieron trampas, hicieron esto, pero todos las hicieron. Y termino diciéndole a usted lo que no es una enseñanza, sino es la repetición de quienes ni idea tienen de lo que mandata y establece la ley correspondiente. ¿Recuerda usted las acusaciones? Se prepara un megafraude electoral. Y por allá Barbosa en Puebla, es que hubo un algoritmo por acá, pero acá las quisieron falsificar las actas y todo. Es decir, las mismas acusaciones sin sustento. La compra de votos, es que están comprando votos, pero nada dicen de quien en todo caso estaría vendiendo el voto. Pero esas son las cosas de siempre. Espero con este apretadísimo resumen, pues, usted busque algunos otros elementos, algunas otras enseñanzas que nos haya dejado este proceso electoral. Hoy estamos ante la victoria aplastante de López en la elección presidencial y debo decirlo, aunque duela y moleste, que una gran cantidad de esos que le entregaron su voto a toda la fórmula, con todo respeto lo digo, no tienen idea del daño que le han hecho a este país al votar de esa manera y entregarle a López el control total del Congreso de la Unión, el control total en 17 o 18 o 19 legislaturas locales. Vamos a pagar un precio muy caro por eso. Espero yo que esto sirva de experiencia para que en los siguientes procesos donde estén el Ejecutivo, gobernador o presidente municipal, y no entreguemos también el voto para el Congreso local o el Congreso de la Unión a la misma persona.
o al mismo partido. En la democracia debe haber contrapesos, debe haber una entidad, en este caso lo más normal es que sea el poder legislativo, para que le ponga un alto, para que modere las ansias de control y autoritarias del que encabece el poder ejecutivo. Lo verá usted y no tardará mucho en ver eso que le estoy diciendo, el gran error que cometió un número muy importante de electores al haber votado en fórmula a favor de Morena y darle un poder que no veíamos hace 30 y tantos años en este país y que tanto daño causó al desarrollo político y democrático, cuando el PRI hacía exactamente lo mismo que va a hacer mañana o pasado López ya como presidente de la República. Muchas gracias y lo espero mañana, donde regresamos a las videocápsulas diarias. Gracias.